Amén. Qué bueno es poder celebrar juntos, ¿verdad? Hoy estamos en una celebración, estamos festejando estos 46 años de la Sociedad de Jóvenes Luminarias en el mundo. Y es un alto honor para mí estar compartiendo durante estos días con nuestros hermanos, celebrando con nuestros hermanos. Pero estamos en una celebración, ¿verdad? Entonces hágame un favor y sonríale a la persona que tiene a la par, voltéese nada más y dele una sonrisa. Eso, me esto, qué bueno, porque estamos alegres, estamos celebrando, estamos festejando la bondad de Dios durante estos 46 años. Y qué bueno es poder celebrar, qué bueno es poder festejar, ¿verdad? La sociedad de jóvenes, todos los que tienen menos de 99 años entran dentro de la sociedad de jóvenes. Entonces, todos acá estamos de fiesta, estamos celebrando. Le pido que me acompañe, por favor, en su Biblia. Vamos a ir a Hechos, capítulo 2. Hechos, capítulo 2, a partir del versículo 42, del 42 al 47. Hechos, capítulo 2, de los versículos 42 al 47. Cuando lo tengas, si me acompaña en la lectura poniéndose de pie, vamos a leer la palabra del Señor. Leamos. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús. Señor, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por tu bondad. Gracias por tus bendiciones. Gracias porque nos permites estar juntos esta tarde, unánimes, cantando, alabando, celebrando, festejando, agradeciendo. Gracias, Señor, porque tú nos has permitido estar en este lugar como una sola iglesia, alabándote, Señor. Y hoy te pedimos que tu palabra pueda hablar a nuestras vidas y a nuestros corazones. Señor, te pedimos que sea tu palabra quien nos pueda transformar, que sea tu palabra quien nos pueda instruir, que sea tu palabra quien nos pueda orientar, Señor. Ayúdanos a ser receptores de tu palabra. Ayúdanos a ser tierra fértil en donde tu palabra dé fruto. Ayúdanos a ser oidores, pero también hacedores de tu palabra. Así que hoy disponemos nuestra vida, nuestra mente, nuestros oídos, nuestro corazón para poder recibir de ti lo que tú quieres hablarnos. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Amén. Pueden tomar su lugar. Muchas gracias. Uh, el tema, el tema que estamos celebrando, que vamos a compartir el día de hoy, tiene que ver con dejar de ser espectadores y convertirse en servidores. Pero para dejar, hermanos del sonido, perdonen, tengo mucho eco aquí. Si me ayudan con eso, les agradecería muchísimo. Cuando la Biblia habla acerca de hacer este cambio, de dejar de ser espectadores y convertirnos en personas activas, primero nos da instrucciones de cómo fortalecernos internamente para luego proyectarnos hacia el exterior. Y ustedes acabamos de terminar un evento deportivo mundial, ¿verdad? Y muchos de nosotros a lo mejor veíamos algún evento deportivo, algún partido, y desde el sillón de nuestras casas muchos nos creemos técnicos, ¿verdad? Habla, ¿por qué no pateó ahí? ¿Por qué no metió esa? ¿Por qué no hizo esto? Pero nosotros acá estamos siendo espectadores.
Es muy diferente cuando una persona está adentro de una cancha jugando el partido. Cambia la perspectiva, cambian las situaciones. Y cuando la Biblia nos dice, ustedes tienen que dejar de ser únicamente espectadores. Ese espectador es el que está sentado y muchas veces señalando o corrigiendo. El espectador muchas veces está del otro lado de la televisión diciendo, ay, ¿por qué no hizo? Mejor hubiera hecho, mejor hubiera dicho, mejor. Gracias, hermano, le agradezco mucho. Perfecto. Muchas gracias. Pero un servidor está en la arena de juego, está en el campo de juego, está ensuciándose las manos, está ensuciándose la ropa. Un espectador está sentado de brazos cruzados, diciendo, ¿por qué? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Pero un servidor está en la acción. Y cuando la Biblia nos está enseñando esto en el capítulo 2 de Hechos, nos habla de la iglesia, pero no describe a la iglesia como un edificio. Ustedes tienen un edificio muy bonito, pero ustedes saben que este edificio no es la iglesia. Aunque a veces nosotros decimos, vas a ir a la iglesia, refiriéndonos al edificio, ¿verdad? Pero sabemos que este edificio no es la iglesia. Tampoco lo describe como una reunión o una institución. En realidad, la Biblia define a la iglesia como una familia viva, formada por el Espíritu y enviada al mundo. La pregunta que nosotros deberíamos hacernos no es si vas o no vas a la iglesia, sino qué tipo de iglesia estamos siendo, qué tipo de iglesia somos. Y mientras preparaba este mensaje, yo me recuerdo que cuando éramos niños o éramos jóvenes, había una pregunta cuando alguien decía algo, ¿verdad? Y era, ¿sos o te haces? ¿Y vos sos o te haces? Y yo tengo un sobrino, ahora tiene 12 años, y me decía, vos tío, ¿sos o te haces? ¿Verdad? Y entonces, esta pregunta respecto a la iglesia, ¿nosotros somos iglesia o solo nos hacemos que somos iglesia? ¿Somos una verdadera iglesia o estamos fingiendo que somos una iglesia? En primer lugar, ¿cuál es una característica de una iglesia que sirve, que está en la acción, que funciona, una iglesia viva? Versículo 42, ahí mismo en Hechos. Versículo 42 de Hechos, capítulo 2. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Antes de cambiar al mundo, la iglesia permitió que Dios la cambiara a ella. Antes de decir vamos a salir y transformar a todos San Marcos, lo primero es que una iglesia necesita permitir que Dios la cambie a ella. La palabra como fundamento, dice, perseveraba en la doctrina de los apóstoles, es decir, la palabra como un fundamento de una iglesia viva, la palabra como un fundamento de una iglesia que sirve, la palabra como un fundamento de una iglesia que no solo es espectadora, sino que es servidora, que está en la acción. Y la primera iglesia descrita en Hechos no era una iglesia que aprendía solo por saber más. Era una iglesia que aprendía la palabra para vivir conforme a las escrituras. Y hay una diferencia respecto a eso, porque nosotros podemos aprender mucho de la palabra, pero es importante vivir respecto a las enseñanzas que hemos aprendido. Es importante que nosotros aprendamos de la palabra, pero la Biblia nos manda a obedecer la palabra de Dios. Hay una relación entre escuchar y obedecer. En la mañana hablábamos de un texto en Deuteronomio que se conoce como el Shema. Y este texto en Deuteronomio inicia con la palabra escucha Israel o oye Israel. Pero este oye tiene que ver con un obedecer lo que estoy escuchando.
No que que me entre por una oreja y que me salga por la otra, sino que nosotros podamos escuchar y obedecer. Diga conmigo, escuchar y obedecer. Vamos a hacerlo mejor, escuchar y obedecer. Mateo capítulo 7, Jesús al final da una enseñanza respecto a dos tipos de personas. Y dice, hay unas personas que escuchan todo lo que yo les estoy enseñando y lo ponen en práctica o lo obedecen. Y yo lo compararé, dice Jesús, con un hombre sabio que construye su casa sobre la roca. Vienen ríos, vienen lluvias, vienen tormentas y su casa no cae porque está construida sobre la roca. Pero por otro lado, hay un hombre insensato que construye su casa sobre la arena. Y son las personas que escuchan y no practican y no obedecen. Y dice Jesús, le compararé con un hombre insensato que construye su casa sobre la arena. Y vienen ríos, y vienen lluvias, y vienen vientos, y su casa cae, y grande es su ruina. La diferencia entre las dos personas, dice Jesús, no es quién escucha y quién no escucha. Ambas personas escuchan. La diferencia está entre quién escucha y obedece y quién escucha y dice, eso no tiene que ver conmigo. Pues qué bonito celebrar los 46 años con los jóvenes, pero esa enseñanza no tiene que ver conmigo. Esa prédica no tiene que ver conmigo. Esa canción, ese mensaje no tiene que ver conmigo. Eso es para los jóvenes, para mí no. O eso es para los adultos, para mí no. Y Jesús dice, hay dos tipos de personas. ¿De cuál quieren ser ustedes? ¿De los que escuchan y obedecen o de los que escuchan y no obedecen? Y les doy un consejo, una sugerencia. No me han dicho que diga esto, pero cada vez que usted venga a la iglesia, traigan donde anotar. Sirve mucho anotar lo que el pastor está predicando. Porque si somos honestos, a veces nosotros venimos, escuchamos, pero al salir se nos olvida. Se nos olvida la enseñanza. Decimos, la qué bonita estuvo la prédica hoy, ¿verdad? No me acuerdo de qué predicó el pastor, pero ha de estar bonita porque no me dormí. Pero no me recuerdo de qué predicó. Si somos honestos, a veces nos pasa. Y el lápiz más pequeño es más grande que la memoria más grande. Traigamos en dónde apuntar. Es válido, es importante. Nos recordamos, el lunes decimos, ¿de qué predico? Sí, yo tengo mis notas. Y recordamos la palabra, volvemos a meditar, volvemos a aprender y entonces estamos practicando las enseñanzas que hemos recibido. Entonces, si usted puede, traiga en dónde anotar. Regreso a mi mensaje. La palabra como fundamento. La palabra realmente no debería ser un punto en el programa. No debería ser solo punto A, punto B, punto C, y bueno, ahí va la palabra. Para la iglesia del primer siglo no era así. En realidad era el centro de su transformación. Y no por quien predica, sino por la palabra de Dios. El poder transformador no lo tengo yo, como Cristian Arana. Yo soy un simple servidor del Señor. Mi palabra no tiene peso. Mi palabra no tiene autoridad. ¿Sabe quién sí tiene autoridad? La palabra de Dios. Y esta palabra nos cambia, y esta palabra nos transforma, y esta palabra nos corrige, esta palabra nos sana, esta palabra nos anima, esta palabra nos hace avanzar hasta terminar la buena obra que el Señor ha empezado en nuestras vidas. La palabra como un centro de transformación. Una iglesia débil en la palabra es una iglesia débil en la misión. Una iglesia que no lee, que no estudia la palabra, es una iglesia débil en la misión. ¿Ustedes son una iglesia fuerte en la palabra? Solo 2 amenes escuché y voy a repetir la pregunta. ¿Ustedes son una iglesia fuerte en la palabra? Veamos algunas preguntas. Quiero preguntarles algo y ustedes me van a responder. ¿Cuántos animales metió Moisés en el arca?
¿Cómo? ¿No fue? Moisés, pues está bien, perfecto, muy bien. Excelente. Pregunta número 1, aprobada. Pregunta 2, ¿cuántos sabios visitaron a Jesús? Los magos de Oriente, ¿cuántos visitaron a Jesús? 3, no se sabe cuántos. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Exacto, la Biblia no dice cuántos visitaron a Jesús. Habla de 3 regalos: incienso, oro y mirra. Y nosotros en nuestro imaginario a veces hasta nos imaginamos a los 3, ¿verdad? Y hasta les han puesto nombre, que es Melchor, Gaspar y Baltasar. Y los imaginamos ahí en camellos visitando, pero la Biblia no dice exactamente que fueron 3. Lo más probable es que hayan sido grupos grandes, más de 40 personas, más las personas que iban cuidando los camellos y dándoles agua y comida. A lo mejor era un grupo grande, pero en la mayoría de eventos u obras en nuestras iglesias en Navidad van 3 reyes magos, ¿verdad? Y eso pasa, y está bien, pero no sabemos cuántos eran. Una pregunta más. ¿Quién le cortó el pelo a Sansón? ¿Dalila? ¿Están todos de acuerdo? Los filisteos. Exactamente. Dalila no le cortó el pelo. Dalila llamó a un hombre que le cortara el pelo dentro de los filisteos. Ah, ¿verdad? Ahí estamos bien. Pues estas preguntas nada más eran como para romper un poquito el hielo, pero para hablarnos de la importancia de leer la Biblia, de leer la palabra, de estudiar la palabra, de que la palabra sea lo más importante en nuestras vidas, que la palabra sea lo más importante en nuestras vidas, en todo lo que nosotros hacemos. Lo primero, de una iglesia que deja de ser espectadora y es una iglesia activa, es una iglesia que persevera en la doctrina de los apóstoles, que lee la palabra, que estudia la palabra. Leamos la palabra todos los días. Estudiemos la palabra todos los días. Vivamos la palabra todos los días. Lo segundo dice que perseveraban en la comunión unos con otros. La comunión como un estilo de vida. Ellos no eran desconocidos que se cruzaban los domingos. Y a veces en las iglesias podemos caer en ese error de simplemente ver a las personas como personas que asisten a una misma iglesia, pero no como hermanos de una misma familia. Los cristianos a veces tenemos esa ventaja, ¿verdad? Que cuando no sabemos el nombre de alguien, le decimos, hermano, ¿cómo está, hermana? Saber ni cómo se llama, ¿verdad? Pero hermano, ¿cómo está? Porque no nos sabemos los nombres. Qué bonito es saber el nombre de alguien que asiste a nuestras iglesias. Qué bueno es decir, mire hermano, no lo vi la semana pasada. ¿Qué le pasó? ¿Cómo está? ¿Cómo está su familia? ¿Cómo están sus hijos? ¿Cómo está su esposo, su esposa? Ellos no eran desconocidos que se cruzaban simplemente en la iglesia. Y luego cuando se encuentran en el pueblo, ni se voltean a ver, sino eran hermanos. Eran personas que perseveraban en la comunión unos con otros. La Biblia nos manda a alegrarnos con los que se alegran y a llorar con los que lloran. Y eso solo se logra conviviendo en comunión, viviendo una comunidad. Nosotros no somos un club social que se reúne cada domingo y si todo me va bien y no tengo un compromiso más importante, el otro domingo llego. Y si no, tal vez en 15 días. La iglesia es una familia, es la familia de Dios. Deberíamos de convivir como una familia. Y sí, a veces en las familias hay problemas. Ninguna familia es perfecta, pero sí hay familias fuertes. Sí hay familias que oran, sí hay familias que perseveran juntas, sí hay familias que caminan juntas. Ellos tenían relaciones profundas, relaciones reales. La iglesia no necesita más actividades, necesita
relaciones auténticas. Y gracias a Dios por las actividades, porque nos permiten tener relaciones, pero relaciones profundas, hermandad, comunión unos con otros. Si usted hoy está en este lugar y a lo mejor al salir de acá se topa con alguien que no conoce o no sabe el nombre, pregúntele su nombre. Y la próxima semana dígale, hermano Juanito, hermana Juanita, ya dígale por su nombre. Y no simplemente saber ni quién es, ¿verdad? No sé y no lo conozco y tampoco lo quiero conocer. Tengamos tiempos de comunión, convivamos unos con otros. Y si tenemos la oportunidad, establezcamos relaciones profundas. Lo siguiente que dice el versículo 42 es que perseveraban en la doctrina, perseveraban en la comunión, perseveraban en el partimiento del pan, que también tiene que ver con la comunión, ¿verdad? Y por eso es que Josué hoy nos va a invitar a comer pizza todos después del culto. Gracias a Dios por eso. Perseveraban en el partimiento del pan, que tiene que ver con la comunión, pero luego dicen también perseveraban en las oraciones. La oración como respiración de una iglesia viva. Hagamos un ejercicio de respirar profundos. Respiremos todos a la cuenta de 3 profundos. ¿Verdad que no podemos aguantar más de 2 minutos sin respirar? Es imposible. A lo mejor con mucha práctica llegamos a 5 minutos. Que hay nadadores que son expertos y 5 minutos a lo más. Pero no podemos pasar más de 5 minutos sin respirar. Y la oración es eso debería ser la oración para la iglesia. La oración debe ser eso que nos hace llenar los pulmones y tener vida. La oración como respiración de una iglesia viva. Ellos no oraban simplemente para comenzar la reunión, oraban porque era la respiración de la iglesia. No oraban simplemente, Señor, en el nombre de lo mismo de ayer, amén, sino oraban unos por otros, oraban todo el tiempo, oraban constantemente, oraban como esa respiración en nuestras vidas. Y nosotros, queridos hermanos, debemos de orar como una respiración para que la iglesia sea una iglesia viva. Sin la respiración, la persona se muere. Sin la oración, la iglesia se muere. Y para pasar de espectadores a servidores, tenemos que respirar. Es decir, tenemos que orar. Orar todos los días, orar en cada momento, orar unos por otros. Entonces una iglesia es fuerte, una iglesia es viva. Ahorita todo lo que estoy hablando tiene que ver con nosotros, aquí adentro, fortalecernos en la doctrina, en la comunión y en la oración. Y eso es una instrucción para nosotros, aquí adentro, como iglesia, como comunidad de fe. Pero en algún momento tenemos que salir, en algún momento tenemos que impactar, en algún momento tenemos que ser luminares en el mundo. No podemos solo quedarnos aquí, nosotros, en nuestro cuadrito chiquitito. Hay una sociedad que tenemos que impactar. Hay vecinos a los cuales tenemos que predicarle. Hay hermanos a los cuales hoy tenemos que salir y mostrarles este amor que el Señor tiene por nosotros. ¿Qué tanto impacto estamos teniendo en nuestra sociedad? ¿Qué tanto impacto estoy teniendo como cristiano en mi comunidad? Pensemos, imaginémonos que el día de hoy a usted le regalan una casa grande con 50 cuartos, con parqueo para 20 vehículos, con piscina, con cancha, y usted tiene que dejar su casa de donde hoy está viviendo y moverse a esa nueva casa que le están regalando.
¿Cómo reaccionarían sus vecinos si hoy tendría que usted moverse de donde vive actualmente? ¿Será que se pondrían tristes? Lástima, ¿verdad? Porque es la familia cristiana, es la familia que siempre colabora, es la familia que siempre se vive con paz, se vive y se percibe el amor en ese hogar. Lástima que se tienen que ir de este vecindario porque era una buena familia. O dirían, uff, qué bueno que se van, ¿verdad? Porque siempre me ponían el carro enfrente, me tiraban la basura, no me dejaban entrar. Qué bueno que ya finalmente se fueron. ¿Qué dirían nuestros vecinos si hoy nosotros tuviéramos que movernos? ¿Qué dirían en nuestro trabajo si tenemos una oportunidad mejor en donde vamos a ganar 10 veces más y tenemos que salir de donde hoy estamos trabajando? Lástima que se va el mejor trabajador, el que siempre viene puntual, el que siempre colabora, el que siempre está dispuesto a ayudar. O qué bueno que por fin me lo pude sacar de aquí, ¿verdad? Porque venía tarde, se iba temprano, se robaba el papel de baño de una empresa. Qué bueno que por fin se fue. ¿Qué dirían de nosotros en nuestro trabajo si tenemos que movernos? Porque lo que digan es cómo me estoy comportando como cristiano. ¿Qué dirían si hoy la iglesia tiene que moverse de este lugar, de este edificio? ¿El vecindario, el pueblo, se pondría triste? Porque la iglesia está impactando nuestra comunidad. No me respondan, pero pensemos. La iglesia tiene que impactar también hacia afuera. La iglesia no solo es yo, lo decíamos en la mañana, que no se nos meta el espíritu de la oveja. Bendíceme, guárdame, protégeme, sino hacia afuera. ¿Qué estoy proyectando hacia afuera? Porque versículo 46 y 47, siempre en Hechos 2, dice, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Una iglesia que es saludable adentro, y ya dijimos cómo es una iglesia saludable adentro: doctrina, comunión y oración, inevitablemente impacta hacia afuera. Una iglesia que es sana adentro y deja de ser espectadora adentro y se vuelve servidora adentro, inevitablemente impacta hacia afuera. Su vida atraía, no su estrategia. A veces nosotros pensamos en estrategias de evangelismo. ¿Saben cuál es la mejor estrategia de evangelismo? Su vida, mi vida. Que nosotros nos ven en la calle, a nosotros nos ven allá afuera, a nosotros nos ven conduciendo, a nosotros nos ven haciendo negocios, a nosotros nos ven si tiramos basura en la calle, a nosotros nos ven si en nuestra casa, en lugar de reinar la paz, vuelan los sartenes y las ollas. En nuestra casa nos ven, en nuestro vecindario nos ven. La mejor estrategia de evangelismo es su vida, su testimonio. Ser buenos cristianos. Ser buenos cristianos. Porque el versículo 47 dice que ellos tenían favor con todo el pueblo. Favor con todo el pueblo. ¿Sabe? La iglesia no necesita ser famosa. La iglesia necesita ser fiel. Nosotros como cristianos no necesitamos ser famosos. Necesitamos ser fieles. Ser cristianos fieles. Y entonces, la misión, la manera de impactar, eso fluye naturalmente en la comunidad porque la gente veía amor, veía generosidad, veía integridad y decía, yo quiero eso. Yo quiero esa paz que ellos están viviendo, yo quiero ese amor que ellos están viviendo, yo quiero esa armonía que ellos están viviendo. Yo quiero ser un seguidor de Cristo, porque veo a los seguidores de Cristo y me inspiran, y me animan, y me motivan a ser un seguidor de Cristo.
¿qué está diciendo la gente de nosotros? ¿Será que estamos inspirando a otras personas? Las casas de estos primeros cristianos eran un testimonio vivo. Una iglesia que deja de ser espectadora y se convierte en servidora es una iglesia que es sana por dentro, pero impacta hacia afuera a través de su testimonio, a través de un testimonio vivo. Ellos no se quedan en las cuatro paredes. Ellos no se quedan nada más en las cuatro paredes. ¿Qué diría la gente hoy de nosotros como cristianos? Porque la iglesia no solo es un grupo de alabanza. La iglesia no solo es el pastor. La iglesia es usted. La iglesia soy yo. Y nuestra proyección hacia afuera debería ser una proyección de amor, de generosidad, de paciencia, de humildad. Es decir, cristianismo, no nominalismo. Hay una diferencia allí. En Guatemala hay cerca del 48% de personas que se identifican como cristianas evangélicas. Cerca del 48%, que es más o menos la mitad de la población. Somos más o menos 16, 17 millones de habitantes. Eso nos da en promedio 8 millones de cristianos viviendo en Guatemala. Pregunto, ¿será que somos un país que vive como que tuviéramos 8 millones de cristianos en el país? A lo mejor no. A lo mejor nosotros hemos fallado. A lo mejor no estamos viviendo un cristianismo real. Y vamos a la iglesia porque es domingo y pues toca ir a la iglesia. Pero cristianos reales. Cristianos que dejan de ser espectadores y se convierten en servidores. El propósito de la iglesia en Hechos no era solo crecer por crecer, era formar a Cristo en las personas. A los cristianos se les empieza a decir cristianos porque están siguiendo a Cristo. Un cristiano es un seguidor de Cristo. Pregunto, y si puede levantar la mano, ¿cuántos acá son seguidores de Cristo? Deje su mano arriba. ¿Cuántos son seguidores de Cristo? Voltea a ver alrededor, con la mano arriba todos. Si todos somos seguidores de Cristo, deberíamos de vivir como Cristo vive. Impactar como Cristo ha impactado. Vivir un cristianismo real. La iglesia en Hechos no tenía eventos solo para llenar calendarios. Ellos vivían un cristianismo para formar discípulos. Y todos nosotros tenemos la tarea de Mateo 28. Esta tarea no solo es para el pastor, no solo es para los líderes, no solo es para la nueva junta directiva, es para todos los seguidores de Cristo. Y todos levantaron la mano. Y la tarea es: vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Vayan y hagan discípulos. Vayan y vivan un cristianismo real. Vayan y vivan un cristianismo de verdad. Nosotros podemos tener programas llenos, pero vidas vacías. Y esto es una iglesia muerta, que tiene toda la agenda llena, pero no vive un cristianismo real. Una iglesia espectadora. Y el Señor nos está llamando a dejar de ser espectadores y convertirnos en servidores. Una iglesia viva, una iglesia que respira, una iglesia que crece, una iglesia que está viva. Podríamos tener agendas a lo mejor no tan llenas, pero con vidas llenas. Y no estoy hablando de hacer las cosas mediocremente. Creemos en la excelencia. Y todo lo que hoy se ha hecho acá, se ha hecho con excelencia. Creemos que para Dios hay que hacer las cosas bien hechas, ¿verdad? Creemos que si es para el Señor, tenemos que dar lo mejor de nosotros. Pero una iglesia que es familia, una iglesia que vive, una iglesia que respira,
una iglesia que transforma, una iglesia que crece. La iglesia debe ser espiritual, debe ser misional, debe ser social. Ser iglesia es impactar, ser iglesia es transformar, ser iglesia es salir e impactar. Siendo sanos internamente a través de la palabra, la comunión y la oración. Y esta saludabilidad nos hace impactar afuera, impactar nuestras comunidades, impactar Tacaná. Necesitamos impactar Tacaná, queridos hermanos. Necesitamos impactar San Marcos. Necesitamos transformar Guatemala. Pero no lo vamos a lograr con buenos deseos. Lo tenemos que lograr siendo fuertes internamente. A través de la palabra, la comunión y la oración. De esa manera podemos transformar nuestras sociedades. Ser iglesia no es un lugar, que gracias a Dios por este lugar. Ser iglesia no es un día, que gracias a Dios porque hoy nos podemos reunir en un día domingo. Ser iglesia no es una reunión, que sí, asistamos y acuerpemos los discipulados y las reuniones que tenemos. Pero ser iglesia es una familia que crece junta, que ama de verdad y vive en misión todos los días, en donde cada persona es un faro, en donde cada persona es una luz en medio de la oscuridad, un luminar en el mundo. Me encanta el nombre, me gusta mucho el nombre de Sociedad de Jóvenes, porque eso es lo que el Señor nos manda a hacer, luminares en el mundo. Y saliendo de esta puerta, nos vamos a encontrar con oscuridad. ¿Y qué es lo que necesitamos hacer cuando hay oscuridad? Encender una luz. Encender una luz. Y cuando encendemos una luz, la oscuridad se elimina, se disipa, se expande. Ser una iglesia que vive de verdad, en donde cada uno de ustedes sea un luminante, en donde cada relación sea un discipulado, en donde cada acto de amor es evangelismo, en donde cada oración es respiración para una iglesia viva. Amados hermanos, necesitamos dejar de ser espectadores y convertirnos en servidores. Una iglesia viva, una iglesia fuerte, una iglesia que crece, una iglesia que persevera en la palabra, en la comunión y en la oración. Y una iglesia que impacta hacia afuera, que adentro se nutre y crece para poder salir y ser un luminar en el mundo. Y esta tarde el Señor nos está recordando la importancia de ser una iglesia no espectadora, no que está sentada en el sillón diciendo que sí y que no, sino una iglesia que trabaja, una iglesia que se involucra, una iglesia que ora, una iglesia que vive en comunión, una iglesia que vive en comunidad, una iglesia como la de Hechos capítulo 2, una iglesia fuerte internamente y que transforma a nuestra sociedad. Oremos al Señor y pidámosle que nos permita ser esta iglesia fuerte. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias. Gracias por tu bondad, por tu misericordia. Gracias porque tú nos hablas a través de tu palabra. Señor, y a través de tu palabra nos recuerdas que tenemos que ser una iglesia fuerte, una iglesia que transforma, una iglesia que internamente se nutre, pero externamente impacta. Señor, ayúdanos a perseverar en la palabra, a que podamos leer más, pero no solo por tener más conocimiento, sino porque tu palabra transforme nuestras vidas. Ayúdanos a ser intencionales en la comunión,
que esta casa, que esta iglesia sea intencional en la comunión unos con otros. Que acá seamos fuertes como amigos, seamos fuertes como hermanos, que lloremos con los que estén llorando y celebremos con los que celebran, como un solo cuerpo. Y ayúdanos también, Señor, a perseverar en la oración. Que la oración sea esa respiración para esta casa. Que la oración sea esa respiración para esta iglesia. Ayúdanos, Señor, a que esa respiración nos dé vida y seamos una iglesia viva. Una iglesia viva que impacte nuestra comunidad. Una iglesia viva que transforme nuestros vecindarios, los cantones, las aldeas que están alrededor de Tacaná. Señor, ayúdanos a ser una iglesia que vaya y transforme nuestras comunidades. Señor, hoy te pedimos que tú nos ayudes a dejar de ser espectadores y convertirnos en servidores. Servidores que se ensucian las manos, servidores que caminan si hay que caminar, servidores que se ensucian el pantalón con tal de ayudar a otras personas. Servidores activos en tu reino. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a poder ser transformados en primer lugar nosotros para que seamos instrumentos en tus manos y nos ayudes a ser luminares en el mundo. Gracias, Señor, por tu bondad, por tu misericordia y porque tu palabra nos habla y nos recuerda el propósito de ser iglesia. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén.